taxi sin conductor. China, país de tecnología de vanguardia y superpotencia. En muchos ámbitos, la República Popular ya nos ha dejado atrás, a veces rompiendo las reglas. Se trata muchas veces de espionaje, se trata muchas veces de obtener una ventaja competitiva. Un ascenso planificado. Si hay algo que deberíamos aprender de China, es a seguir una estrategia. Nuestra relación con China encierra ciertos peligros. En el momento en que China diga, ya no vamos a venderles nada, Europa se queda a oscuras. China es socio comercial, pero también rival. Es caminar sobre la cuerda floja. Quien comercia con China fortalece automáticamente los objetivos estratégicos de China. Para 2030 dispondrán de más de 1,000 ojivas nucleares. Debemos observar muy de cerca su papel en el mundo. Shenzhen es la metrópoli tecnológica de la República Popular China, una ciudad del futuro. Carsten Sens trabaja para el gigante tecnológico Huawei. Quiere mostrar cómo la innovación y la técnica ya transforman hoy la vida cotidiana de los chinos. La ciudad está situada en el extremo sureste del país. Hace calor. Un té helado sería ideal ahora. Pero, ¿dónde lo sirven? Aún está a 384 metros de distancia. Aquí el té nos encuentra a nosotros. Ahí viene. El dron trae la bebida. Ya existen estos lugares de aterrizaje en muchos rincones de la ciudad. Aquí está el té. Esta tecnología todavía es una atracción, también para la gente en Shenzhen. Lo que veo aquí en China es que las ideas no tienen límites, que todo lo imaginable se lleva a cabo y además muy rápido. Se acerca un frente de tormenta. ¿Y ahora qué? Ahora llamaré a un taxi con una app. Lo especial es que el taxi no tiene conductor. Tenemos que avanzar un poco más. El punto de recogida está allá atrás. Al parecer es aquí. Sí, aquí llega. Ese auto blanco con el dispositivo en el techo. Un coche japonés con software chino. Aquí dice en chino arrancar, así que adelante. Ahora hará un giro en U, que siempre es una de las situaciones de tráfico más desafiantes para un sistema autónomo. Pero como se ve, aunque aún venía un coche, no se detuvo. Hizo el giro en U de manera bastante fluida. Las tecnologías del futuro en China reciben un apoyo especial. Porque el presidente Xi Jinping tiene un gran sueño. Hasta mediados de este siglo, queremos convertir a China en un país fuerte, democrático, armonioso, socialista y modernizado. Mientras Xi Jinping habla públicamente de democracia, dirige su país con dureza autocrática. China, con su todopoderoso Partido Comunista, quiere alcanzar pronto a Estados Unidos.
Shenzhen muestra mejor que cualquier otra ciudad las ambiciones de China. Esta ciudad tecnológica bate el récord mundial en cuanto al número de rascacielos de más de 200 metros de altura. Nueva York ya quedó atrás. Y eso que antes de 1980, aquí solo había una pequeña ciudad de unos 30.000 habitantes. Pero entonces Deng Xiaoping declaró la zona como área económica especial. El país se abre. Se fomenta la instalación de empresas. De toda China llegan trabajadores a esta metrópoli en auge. Ya a finales de los 80 se decía: el antiguo pueblo pesquero se ha convertido en una ciudad internacional de 750.000 habitantes. Hoy en esta mega ciudad viven casi 18 millones de personas. Parece que China nos adelanta en muchos ámbitos. Aquí se prueba en la vida diaria lo que en el resto del mundo llegará tal vez años más tarde. Llaman la atención las placas verdes de muchos autos. Así está marcado cada coche eléctrico. Mientras en Europa aún se discute sobre el futuro del motor de combustión, China impulsa masivamente a sus propios fabricantes de coches eléctricos. ¿Qué coches prefieren los chinos? ¿Alemanes o chinos? Cuando se trata de coches eléctricos, solemos elegir modelos chinos. Yo elegiría uno chino. Uno chino, por supuesto. Ya tenemos un coche eléctrico chino. ¿Coches eléctricos alemanes? ¿Existen? Existen, pero ya han quedado rezagados. China produce y exporta actualmente la mayoría de los coches en el mundo y se ha convertido en el líder tecnológico en autos eléctricos. Ahora, muchos fabricantes chinos planean entrar al mercado europeo. En otro ámbito, China ya tiene a los europeos completamente en sus manos. Nos dirigimos a un lugar secreto en pleno centro de Berlín, la capital alemana. Andreas Kroll va a mostrarnos algo muy especial. Detrás de esta puerta de seguridad se almacena el elixir vital de la industria alemana. Tierras raras. Son insustituibles y cada vez más importantes. La mayor parte de la demanda europea de tierras raras se extrae o se procesa en China. Un peligro inmenso. Un bloqueo a Taiwán, por ejemplo, probablemente provocaría que las cadenas de suministro se vieran gravemente afectadas y entonces, tarde o temprano, las líneas de producción aquí se detendrían. ¿Qué pasaría si China no solo bloqueara Taiwán, sino que la invadiera? ¿Intervendría Occidente? En el Indo-Pacífico se realizan simulacros militares. ¿O se mantendrían los demás países al margen porque necesitan las tierras raras de China? China ya utiliza políticamente su monopolio sobre las tierras raras. Lo mostró recientemente tras el anuncio de aranceles del presidente estadounidense Trump, cuando amplió fuertemente sus controles de exportación de tierras raras. Aunque existen yacimientos en otros países, la extracción y el procesamiento fuera de China apenas resultan rentables, porque China inunda el mercado mundial con materias primas baratas. En la economía mundial ya nada funciona sin China. Y sin embargo, el ascenso de China podría detenerse bruscamente. Soy Michael Beckley, politólogo, y desde hace años investigo el ascenso de China. Como experto en China, asesora al Departamento de Defensa de Estados Unidos. Su tesis: El ascenso de China como potencia económica imparable está llegando a su fin. Una razón: la burbuja inmobiliaria de China. Este país, dirigido por el Estado, ha construido demasiado.
Incluso ya están demoliendo edificaciones nuevas. Y existe otro problema. China ha destruido alrededor del 40% de sus tierras agrícolas por contaminación y extracción de agua. Por eso ya no puede alimentarse por sí misma y se ha convertido en el mayor importador de alimentos del mundo. Por otro lado, antes China tenía muchas más personas en edad laboral que personas mayores, pero eso ya se ha invertido. Así que ya solo desde el punto de vista demográfico y ecológico, hoy a China le es mucho más difícil crecer rápidamente que hace 10 años. La preocupación de Michael Beckley es que una China debilitada económicamente podría mostrarse más agresiva en lo militar. La historia muestra que una China debilitada debería preocuparnos mucho, una amenaza incluso más explosiva a corto plazo. ¿Es China un peligro para un orden mundial que ya se resquebraja? En una entrevista a comienzos de 2025, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, describe la situación así. China es claramente un adversario y una amenaza creciente. Observamos el rearme de la Marina, del Ejército. Para 2030 dispondrán de más de 1,000 ojivas nucleares. Debemos ser muy conscientes de su papel en el mundo. Son uno de los principales facilitadores de la guerra en Ucrania. Apoyan a los rusos, colaboran con Corea del Norte y también con Irán. Advertencias como estas tienen razones concretas. ¿Llega el largo brazo de China hasta el bosque bávaro? Según el gobierno alemán, agentes estatales chinos habrían hackeado el centro de datos Wetzel. Se trata de un observatorio de la Oficina Federal de Cartografía y Geodesia. Aquí se generan los datos exactos para sistemas de navegación, desde GPS hasta Galileo. En 2021, las instalaciones habrían sufrido un ataque cibernético. ¿Qué ocurrió? El caso fue investigado por la Oficina Federal de Seguridad de la Información, el BSI. En el Centro de Defensa Cibernética se analiza la situación las 24 horas del día. Se registran cada vez más ataques desde China. Y ya hace tiempo que no se trata solo de espionaje industrial. Con el paso de los años, se ha desplazado claramente hacia el ámbito político. Es decir, vemos más ataques dirigidos contra instituciones estatales, partidos, fundaciones. Si antes se centraban en el área tecnológica y económica, ahora más en el área política. Robert Formanek forma parte del equipo del BSI que actúa en caso de ataque contra instituciones oficiales. A finales de 2021, recibió el aviso del ataque cibernético contra la Oficina Federal de Cartografía y Geodesia, la BKG. Fue antes de Navidad, el 16 de diciembre. Llamamos a la Oficina Federal de Cartografía y Geodesia después de haber tenido conocimiento de que posiblemente se había producido un ataque de este tipo, lo que indica que teníamos muy poco personal en la institución. Con su equipo, Robert Formanek investigó cómo ingresaron los hackers al sistema y qué buscaban allí. Descubrimos entonces que la puerta de entrada había sido una vulnerabilidad en un servidor que principalmente daba servicio al Observatorio Geodésico de Wetzel. En ese centro también se intercambian datos a nivel internacional para elaborar las coordenadas que se usan, por ejemplo, en la seguridad aérea y otros destinatarios. A través del servidor en Wetzel, los hackers se expanden por todo el sistema de la Oficina Federal. Si se nos ha colado un actor estatal en el sistema y preparo datos básicos para el sistema de coordenadas utilizado, por ejemplo, en la seguridad aérea alemana, entonces ya no puedo estar 100% seguro de que todos esos datos sean correctos. Las consecuencias podrían ser graves.
la presidenta de la Oficina Federal de Seguridad de la Información insta a la preocupación en todos los ámbitos de la vida. Imagine que tiene juguetes infantiles conectados en red. Entonces, dependiendo del fabricante, también podría tener un dispositivo de escucha en la habitación de los niños. Este problema también lo tenemos, por ejemplo, en el ámbito del 5G, porque si un actor de otro país tiene una amplia presencia y, por tanto, influencia sobre los dispositivos, entonces, naturalmente, puede producirse un abuso de gran magnitud. Cuando se habla de esto, se señala principalmente al consorcio más exitoso y controvertido de China a nivel internacional, Huawei. Carsten Sens trabaja para Huawei y tiene su propia visión sobre el thriller en torno a este gigante tecnológico. En el campus de investigación de Huawei, la empresa ha construido réplicas de monumentos de 12 ciudades europeas en medio de una mega ciudad china. Vamos a visitar la parte de arriba de la Universidad de la Sorbona de París. Después tomaremos un pequeño vehículo para ir a Granada, luego a Bolonia y de allí directamente al casco antiguo de Heidelberg. Huawei no tiene ni 40 años, pero se ha convertido en un actor global. Más de 100.000 millones de euros de facturación. Más de 200.000 empleados. El campus de investigación tiene la extensión de 200 campos de fútbol. Granada, la Alhambra. Ah, sí. Al final lo he olvidado. Pero ahora nos dirigimos hacia el casco antiguo de Heidelberg. Vemos a la derecha el castillo de Heidelberg. La diferencia con el verdadero castillo de Heidelberg es que en Heidelberg es una ruina. Aquí lo hemos reconstruido en toda su belleza. Este campus costó más de $1.200 millones. Cerca de 30.000 personas trabajan aquí. Todo lo que aquí parece europeo antiguo por dentro es muy moderno. 5G, computación en la nube, centros de datos. Aquí se investiga todo eso. Algunas partes del campus se recorren más rápido con el tren propio de la empresa. Hay 3 líneas. Todo el complejo es una demostración de dinero, poder y éxito. Construido cuando todo aún iba bien, con el negocio de los teléfonos inteligentes, Huawei se hizo mundialmente conocida. Ganaba cada vez más cuota de mercado. Competía con Apple y Samsung por el liderazgo global. En diciembre de 2018, comienza para Huawei un tiempo de desafíos. Entonces realmente estaba en juego la existencia de nuestra empresa. Recuerdo muy bien cómo fue ese momento. Esa mañana desperté y, como tantas veces, lo primero que hice fue mirar mi celular. Y justo ahí llegaron esas noticias. Fue un gran shock. Era un asunto muy delicado. La directora financiera Meng Wanzhou había sido detenida. Era la hija del fundador de Huawei, Ren Zhengfei. Fue arrestada en Canadá a petición de Estados Unidos, que exigía su extradición. Se acusaba a Huawei de haber violado las sanciones contra Irán. Pocos meses después, la situación se volvió muy seria para Huawei. El gobierno estadounidense alegó que existían motivos suficientes para suponer que Huawei participaba en actividades contrarias a los intereses de seguridad nacional o de política exterior de Estados Unidos. A las empresas estadounidenses y a aquellas que utilizan tecnología estadounidense se les prohíbe suministrar a Huawei. Desde entonces, los smartphones de Huawei deben prescindir del sistema operativo Android de Google.
En ese entonces, si recuerdo bien, teníamos más de 3,000 proveedores y de ellos aproximadamente un 30% era de Estados Unidos. Y si eso de repente desaparece, puede imaginarse fácilmente cuán grande es una crisis así. La facturación de la empresa se desploma. En otoño de 2021, Meng Wanzhou llega a un acuerdo con los fiscales estadounidenses y puede regresar a China. Pero las sanciones contra Huawei permanecen e incluso en parte se amplían. ¿Por qué actúan los Estados Unidos con tanta dureza contra Huawei? Mi nombre es Paul Collier, investigador en el Instituto de Política Mundial de Washington, y soy cercano a varias personas del entorno del presidente Trump. Donald Trump impuso las sanciones contra Huawei en su primera presidencia. Paul Collier sabe por qué. Todo país que controla comercialmente flujos de información globales otorga automáticamente a sus servicios secretos acceso a ellos. La preocupación es que un consorcio insignia chino como Huawei esté estrechamente vinculado a los servicios secretos chinos. Es bastante evidente que si se instala en todo el mundo el hardware de Huawei, los servicios secretos chinos tendrán automáticamente acceso a todos los flujos de información que circulen por él. Una acusación dura de los estadounidenses. ¿Le pasa Huawei datos al régimen chino? Si ahora el gobierno en Pekín dijera, ustedes, Huawei, deben hacer esto o aquello, ¿tendría Huawei la posibilidad de decir, no, no lo haremos? Bueno, en primer lugar, ni siquiera tenemos la posibilidad de hacer tales cosas. Por ejemplo, transmitir datos a China. Sencillamente no es posible. Entonces, ¿se puede descartar que Huawei les entregue datos europeos a las autoridades chinas? Sí. ¿Claramente? Sí. Pero Huawei vuelve una y otra vez a los titulares. Un informe de verificación que se hizo público por primera vez en 2020 muestra cómo la tecnología de Huawei podría ayudar a controlar minorías oprimidas. Un sistema de cámaras con inteligencia artificial que Huawei habría probado junto con otra empresa tiene, según el informe, la capacidad de identificar automáticamente a miembros de la minoría oprimida de los uigures y, de ser necesario, emitir una alerta. No se sabe si el sistema llegó alguna vez a aplicarse en la práctica. El consorcio Huawei confirma la autenticidad de ese documento, pero señala que el software provenía de otra empresa y que solo se había probado en sistemas de Huawei. Son revelaciones como estas las que desprestigian a la empresa. En lo económico, Huawei ya se ha recuperado. Desarrolló su propio sistema operativo, encontró nuevos fabricantes de chips y abrió mercados. Pero no solo Estados Unidos ha sancionado a la empresa. Muchos países europeos ya se han sumado. Margrethe Vestager fue hasta 2024 comisaria de la competencia de la Unión Europea. Ella sabe por qué muchos Estados miembros siguieron las sanciones de Estados Unidos. Cuando tienes en la red central la tecnología de un proveedor en el que no sabes si puedes confiar, existe naturalmente el riesgo de que la comunicación sea interceptada, que los datos se transmitan, que no podamos estar seguros de que nuestra comunicación sea confidencial y no llegue también a un funcionario estatal chino. No digo que tiene que ocurrir necesariamente, pero el riesgo existe.
Ese riesgo es la razón por la cual Alemania excluye a Huawei de la denominada Red Central. La Red Central es el sistema básico de operación de la red móvil. ¿Qué significa para su empresa esta exclusión de la Red Central? Bueno, ya veremos qué pasa, pero de todos modos apenas estamos presentes en la Red Central. Esto no tiene gran impacto en nuestro negocio. Y hay más acusaciones. A comienzos de 2021, 8 eurodiputados firmaron una carta. En ella elogian las ventajas de la tecnología 5G y critican textualmente el temor infundado de algunos Estados miembros de la Unión Europea a los riesgos de seguridad. La carta está dirigida, entre otros, a la entonces comisaria Margrethe Vestager. Ella advierte: Vemos posibles riesgos en el uso de dispositivos Huawei. Evaluar estos riesgos y dar a los Estados miembros instrumentos para evitarlos fue un proceso muy largo. ¿Intentó Huawei influir en esa discusión en Bruselas? Las autoridades investigan la sospecha de que políticos de la Unión Europea y sus colaboradores podrían haber sido sobornados por empleados de Huawei. Huawei, en cambio, subraya que hasta el cierre de edición de este reportaje no había sido informado por las autoridades belgas sobre las acusaciones. Además, a una consulta nuestra, la empresa respondió: tomamos en serio las investigaciones en curso y Huawei sigue una política de tolerancia cero frente a la corrupción. De los 8 eurodiputados que firmaron la carta en cuestión, solamente uno se ha pronunciado. Niega las acusaciones. Mientras en Bruselas comienzan las investigaciones, Carsten Senz espera en China más información. La relación germano-china está deteriorada, aunque alguna vez estuvo llena de esperanzas. Sobre todo respecto al puerto fluvial de Duisburgo. En 2014, Xi Jinping visita el lugar, porque allí se deseaba construir la estación final en Alemania de una nueva ruta de la seda, una conexión ferroviaria directa de China a Duisburgo. La nueva ruta de la seda es un programa global de infraestructura para ampliar las rutas comerciales desde y hacia China. Alemania también debía quedar conectada. En Duisburgo, muchos esperaban que se instalaran allí empresas chinas. Incluso se planeaba un centro de comercio, pero ocurrió lo contrario. El gran negocio no llegó. La relación entre China y Alemania se fue enfriando. Y China podría haberse equivocado con la ruta de la seda, también en otras partes del mundo. También en Estados Unidos, algunos consideran que la ruta de la seda es un gran negocio fallido para China. Como Michael Beckley. En este megaproyecto se ha invertido $1 billón en inversiones directas, pero también en créditos a países socios. No hay perspectivas de que recuperen el dinero invertido. Incluso el propio gobierno chino estima que al menos la mitad del dinero no será devuelto porque los países son demasiado pobres y porque muchos proyectos no generan suficientes beneficios. La consecuencia, China se endeuda cada vez más. Michael Beckley considera que las cifras oficiales chinas están maquilladas y que la situación es alarmante. China carga con una deuda masiva, sumando la deuda estatal, la de los gobiernos comunales, la deuda privada y la empresarial. La cifra, según cálculos conservadores, es superior a 3 veces el Producto Interno Bruto de China. Aún así, China busca más socios para la ruta de la seda. Y encuentra uno, Viktor Orbán, primer ministro de Hungría. Esta relación entre Hungría y China pronto podría tener grandes repercusiones para la Unión Europea debido a la nueva ruta de la seda.
Una parte del proyecto es la línea ferroviaria Budapest-Belgrado, que a largo plazo debe mejorar la conexión con el puerto del Pireo en Grecia. Este ya pertenece en gran parte a un inversor chino. Así, pronto podrían llegar mercancías por nuevas rutas comerciales chinas directamente hasta la Unión Europea. Pero la línea ferroviaria causa problemas. Dunavarshani es una pequeña ciudad al sur de Budapest. Por ella antes pasaba una sencilla vía férrea, pero hoy las empresas chinas construyen una línea de alta velocidad y 2 carriles que atraviesan el lugar. Bela Vereshchas es representante comunal y está furioso. El intenso tráfico ferroviario destruiría esta ciudad tan agradable y habitable que es tranquila como un pueblo. Y en los cruces habrá colas terribles por la mañana y por la tarde. La nueva línea de tren rápido divide la pequeña ciudad en 2 mitades. En las obras trabajan muchos chinos. Excuse me, ¿Es usted de China? China? Sí. And you are working? ¿Y trabaja aquí? We don't No damos entrevistas. Las empresas estatales chinas no responden a consultas por escrito sobre el proyecto de construcción. Pero Bela Vereshchas sabe dónde están alojados los trabajadores. Cerca de allí encontramos un letrero chino y un campamento de contenedores. Estacionaré en la calle lateral. Seguramente no estarán contentos de vernos. Aquí tampoco hay quien quiera responder preguntas. Los empleados no quieren ser filmados. Y algunos empleados incluso intentan impedir la filmación desde la vía pública. Finalmente, llegan más trabajadores. Who is talking? ¿Quién habla? No entiendo nada. Hello? Nos habla su abogado. A toda costa quieren impedir nuestra cobertura informativa. Ustedes construyen aquí una línea de tren. Eso nos interesa. ¿Por qué no? Aquí, China construye una nueva parte de la ruta de la seda. Sin embargo, Hungría asume los costos, financiada en gran parte en dólares, con un crédito de miles de millones desde China. Para la pequeña Hungría, una suma enorme. Pero el país espera grandes beneficios de este proyecto. Por ejemplo, la llegada de nuevas empresas. Y efectivamente, en ningún país europeo invierten actualmente las empresas chinas tanto dinero como en Hungría. Por todas partes surgen fábricas chinas. El 44% de todas las inversiones directas chinas en Europa en 2023 se hicieron en Hungría. ¿Por qué? Soy Agnes Unomar, profesora en la Universidad Corvinus de Budapest. Detrás de las inversiones chinas, ella ve una estrategia clara. China considera a Hungría un socio muy importante, sobre todo porque somos miembros de la Unión Europea. Esa es la razón. Hungría es una puerta abierta hacia la Unión Europea. Y aquí, China es bien recibida. Creo que en muchos otros estados de la Unión Europea hay cierta cautela, o incluso responden, gracias, pero no. Hungría sigue otro enfoque. No tienen problema con que China establezca una base en Hungría. ¿Qué plan sigue China en Hungría? En el noreste, mucho más pobre que la capital Budapest, las empresas chinas invierten miles de millones de dólares. En Debrecen se encuentra actualmente una de las mayores obras del país.
Hallo, Frau Siebler. Encantada de conocerlo. Soy Noemi. Nos alegra estar aquí. En un área tan grande como 60 campos de fútbol, se construye aquí una fábrica gigantesca. Allí se producirán pronto celdas de batería para coches eléctricos. Ahora vamos hacia la entrada, pero no podremos entrar. Todavía estamos en construcción. CATL invierte 7.400 millones de euros en esta planta. Esta empresa china domina casi el 40% del mercado mundial de baterías para coches eléctricos. El edificio está terminado, pero todavía se están instalando los suministros técnicos y eléctricos y las máquinas ya están en camino. De China hacia Europa, porque los proveedores europeos apenas juegan un papel en la producción de baterías. Cuando la fábrica esté lista, aquí trabajarán 9.000 personas produciendo celdas de batería. Actualmente, alrededor del 25% de nuestros empleados vienen de China, pero solo por un tiempo limitado. Transmiten su conocimiento a colegas húngaros y luego regresan. Los expertos chinos deben capacitar a los trabajadores europeos en una tecnología cada vez más importante. Prácticamente todos los fabricantes de coches dependen de las baterías disponibles actualmente. Y estas provienen en su mayoría de China. También los fabricantes de coches en otras partes del mundo dependen de los productos chinos de baterías. No hay problema mientras estos los suministren de manera confiable. Pero eso podría cambiar, porque China no quiere seguir siendo solo proveedor, sino construir y vender coches completos. Szeged, en el sur de Hungría. Pronto saldrán de la línea de producción de coches eléctricos desarrollados en China. La automotriz BYD quiere comenzar aquí la producción de coches eléctricos para el mercado europeo en 2026. Los chinos quieren conquistar el mercado con precios bajos. Los coches BYD son más baratos que los europeos o alemanes y en lo tecnológico equivalentes, si no mejores. Creo que jugarán un papel importante y la gente comprará coches chinos en lugar de japoneses o alemanes. La Unión Europea quiere proteger a sus fabricantes de autos y ha impuesto altos aranceles a las importaciones de coches eléctricos desde China. Pero BYD quiere esquivarlos, importando no coches completos, sino piezas, y ensamblándolos luego en la Unión Europea. Ahora que se han impuesto nuevos aranceles, tiene sentido establecer plantas de producción en Europa para así evitarlos. BYD significa Build Your Dreams, sueños chinos que pronto se ensamblarán en Europa para clientes europeos e inundarán el mercado con precios bajos. La excomisaria de la Unión Europea, Margrethe Vestager, duda que eso sea una competencia justa. Actualmente, la producción china de coches eléctricos ya supera la demanda mundial. Incluso si todos los demás fabricantes dejaran de producir hoy, aún habría suficientes coches eléctricos chinos para todas las personas que quisieran uno. Que se haya llegado a esto probablemente se deba a subsidios que permitieron a BYD lograr semejante nivel de producción. ¿Subvenciona China de manera indebida también la fábrica de BYD en Szeged? La Comisión Europea investiga actualmente esta acusación. BYD rechaza una entrevista al respecto. Tampoco responde preguntas por escrito.
Pero en los negocios chinos en Hungría se trata de algo más que de dinero. Xi Jinping, el poderoso socio de Víctor Orbán. Mientras Hungría se aleja cada vez más de la Unión Europea, crece la cercanía con China. China apoya a Hungría en su esfuerzo por tener mayor influencia en la Unión Europea, para impulsar las relaciones chino-europeas hacia un nivel superior. China invierte en Hungría y Víctor Orbán se lo retribuye a Xi Jinping. China, un país de contradicciones. En su interior, como también en el escenario internacional. Un gigante lleno de promesas y de peligros. Según advierte una mujer que sabe muy bien de lo que habla. Existe un riesgo. Si dependemos mucho de alguien que tiene un sistema completamente distinto y quiere impulsarlo, entonces eso puede afectar nuestras propias ideas sobre la democracia. Por eso el factor económico es importante. Debemos estar abiertos al mundo, pero ser económicamente más fuertes e independientes. Eso al final también fortalece nuestra democracia europea. Lo estamos viendo en estos años. La democracia no es gratuita, sino algo por lo que hay que luchar. De lo contrario, existe el peligro de que se impongan otras ideas.